Bienvenido a la sesión número 2 de modelado UML. En este video vamos a hablar de UML casos de uso. ¿Estás listo? ¡Vamos! Comencemos hablando de un diagrama de casos de uso en UML. Es una representación gráfica que muestra la interacción entre los actores, usuarios o sistemas externos y el sistema bajo análisis, que representa los casos de uso de un sistema. Los diagramas de casos de uso son una herramienta importante para el desarrollo de software porque ayudan a los desarrolladores a comprender las necesidades de los usuarios y a diseñar un sistema que satisfaga esas necesidades. Los diagramas de casos de uso también ayudan a los desarrolladores a identificar los riesgos y los problemas potenciales en el sistema. En este tipo de diagrama se describen la interacción entre un actor y un sistema. Un actor es un usuario del sistema, ya sea humano o máquina. Ayuda a identificar los requisitos y funcionalidades clave del sistema y proporciona una visión general clara de la relación entre actores y casos de uso. Los principales elementos de un diagrama de casos de uso en UML son: los casos de uso deben estar en infinitivo. La acción, por ejemplo, si el caso de uso implica que el usuario inicie sesión en el sistema, el nombre de caso de uso podría ser iniciar sesión. Si el caso de uso representa el proceso de realizar una compra en un sitio web, el nombre del caso de uso podría ser realizar compra. Actores representan los diferentes roles de los usuarios o sistemas externos que interactúan con el sistema. Los actores se representan como figuras stickman o entidades externas y participan en la realización de cada uno o varios casos de uso. A lo cual nos lleva a lo siguiente: los casos de uso, los cuales son las funcionalidades o servicios que ofrecen el sistema a sus actores. Cada caso de uso describe una secuencia de acciones que realiza el sistema en respuesta a una petición del actor para alcanzar un objetivo específico. Se representa como elipses en el diagrama. Continuando con el siguiente, que hablamos el sistema. El sistema o subsistema bajo análisis también se representa en el diagrama, aunque no es necesario para todos los casos de uso. Se representa como un rectángulo o una caja que contiene los casos de uso. Lo siguiente son las relaciones. En el diagrama de casos de uso se pueden mostrar relaciones entre actores y casos de uso, como asociaciones, relaciones simples, generaciones, herencia entre casos de uso e inclusión, un caso de uso que incluye a otro. Estas relaciones ayudan a representar la lógica de cómo los casos de uso están conectados entre sí, es cómo los actores interactúan con ellos. Inclusión y extensión son mecanismos de reutilización de casos de uso en los cuales nosotros podemos lo que viene siendo incluir o extender otro caso de uso para agregar o modificar su comportamiento. La inclusión se representa con una flecha punteada, mientras que la extensión se representa como una flecha punteada con una etiqueta que describe la condición de extensión. Por último tenemos el escenario, el cual cada caso de uso puede tener varios escenarios que representan secuencias específicas de acciones del sistema y el actor para lograr el objetivo del caso de uso. Los escenarios se describen a través de pasos y pueden incluir variantes o alternativas. Reglas y buenas prácticas que se deben seguir al desarrollar diagramas de casos de uso en UML para garantizar su precisión, claridad y utilidad. Identificar actores de clave. Es importante identificar y definir claramente los actores que interactúan con el sistema. Los actores deben representar roles externos que interactúan con el sistema y no deben ser parte del sistema mismo. Nombres descriptivos para casos de uso. Los nombres de casos de uso deben ser descriptivos y expresar claramente la funcionalidad que describen. Los nombres deben ser verbos o frases verbales cortas que indiquen acciones.
enfocarse en las interacciones importantes. No se deben incluir todos los detalles en el diagrama de casos de uso. Es importante centrarse en las interacciones clave entre actores y casos de uso que representen las funcionalidades principales del sistema. Evitar detalles de implementación. Los diagramas de casos de uso deben ser independientes de la implementación técnica del sistema. No se deben incluir detalles de diseño, como interfaz de usuario o detalles de programación. Utilizar relaciones adecuadas. Utiliza relaciones de inclusión y extensión cuando sea necesario para representar la reutilización de casos de uso. Además, utiliza relaciones de asociación para mostrar cómo los actores interactúan con los casos de uso. Evitar casos de uso ambiguos. Los casos de uso deben estar bien definidos y ser los más claros posibles. Evita casos de uso ambiguos que pueden dar lugar a interpretaciones erróneas. Documentar escenarios. Proporciona escenarios o flujos de eventos para cada caso de uso para describir las secuencias de acciones entre actores y el sistema. Revisa y valida el diagrama. Es importante revisar el diagrama de casos de uso con los interesados y partes involucradas para asegurar que refleje adecuadamente los requisitos del sistema. Mantener el diagrama actualizado. El diagrama de casos de uso debe ser mantenido y actualizado a medida que van a cambiar los requisitos o se agreguen nuevas funcionalidades al sistema. Usar una notación clara y consistente. Asegúrate de utilizar la notación estándar de UML de manera clara y consistente en todo el diagrama. Siguiendo estas reglas y buenas prácticas, podrás crear diagramas de casos de uso efectivos que faciliten la comprensión y comunicación de las funcionalidades del sistema entre los stakeholders y el equipo de desarrollo. Para poder generar un UML de caso de uso, necesitamos primero el documento de especificación de casos de uso, ya que tiene la función principal de capturar y describir detalladamente el comportamiento y las interacciones entre los actores y los casos de uso en un sistema o proyecto. Este documento es una parte importante del proceso de ingeniería de requisitos y desempeña varios roles y funciones clave. Observemos un ejemplo general de un proceso de un sistema de gestión de horarios, donde la funcionalidad está en el documento de requerimientos que anteriormente se observó. El diagrama muestra cómo los diferentes actores, coordinador, secretario, administrativo, alumno y profesor, interactúan con el sistema para gestionar y consultar horarios. El coordinador tiene la capacidad de gestionar horarios, mientras que los estudiantes y profesores pueden consultar sus horarios. Además, el coordinador puede extender el caso de uso para exportar reportes de ser necesario. Las relaciones de inclusión y extensión ayudan a organizar y reutilizar funcionalidades comunes en el proceso de gestión de horarios. El secretario administrativo tiene la capacidad de gestionar salones, mientras que los estudiantes y profesores pueden consultar sus salones. La relación que se llama extend se utiliza con el caso de uso checar horario y el caso de uso exportar reportes. Esto indica que, en ciertas circunstancias, el caso de uso checar horario puede extender su funcionalidad para incluir la capacidad de exportar reportes de forma opcional y adicional. Por ejemplo, considera la siguiente situación. Un estudiante o profesor está revisando su horario. Llamémoslo así, el caso de uso checar horario. Y mientras que lo hace, surge la opción de generar un reporte personalizado de su horario con detalles adicionales. En este caso, el caso de uso checar horario se puede extender en el caso de uso exportar reportes para permitir esta funcionalidad adicional solo cuando el usuario lo desee. La relación de include se utiliza en varias ocasiones. En el caso de uso, checar horario incluye los casos el cual viene siendo consultar horarios y consultar salones. Esto significa que al ejecutar el caso de uso checar horario, el usuario también realiza las acciones de consultar horarios y consultar salones como parte del flujo principal del caso de uso. Gestionar horarios incluye los casos
que viene siendo consultar horario, consultar salones y asignar horarios. Esto indica que, para gestionar horarios, el coordinador necesita realizar las acciones de consultar horarios y salones, así como asignar horarios a materias y profesores como parte del flujo principal del caso de uso. En este caso, se utilizan las relaciones de include y extend en el diagrama de casos de uso de la siguiente manera. Include se utiliza cuando un caso de uso principal incluye y ejecuta otro caso de uso como parte de su funcionalidad. Representa funcionalidades comunes compartidas por múltiples casos de uso. Extend se utiliza para representar funcionalidades opcionales y condicionales que pueden extender o ampliar la funcionalidad del caso principal en situaciones específicas. Representa funcionalidades adicionales que se pueden agregar de manera opcional. Los casos de uso pueden variar según la perspectiva de cada diseñador o analista de requerimientos. Los casos de uso son una herramienta de modelado que se utiliza para capturar las interacciones entre los actores y el sistema desde el punto de vista del usuario o del sistema. Debido a esta flexibilidad, diferentes diseñadores o analistas pueden tener enfoques ligeramente diferentes al definir algún caso de uso. En el ejemplo podemos observar que agregamos varias funcionalidades al sistema. Al coordinador tiene lo que viene siendo eliminar horarios y modificar horarios. Al actor secretario administrativo tiene las funciones eliminar salones, modificar salones, agregar salones. Y para todos los usuarios, agregar, validar usuario. Porque todos se deben validar. Estos agregados deberán también agregarse en el documento de requerimientos de casos de uso.